Hola, soy Natalia Rey, estudiante de la Universidad de la Gran Colombia del programa de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de la epistemología en la economía. Comencemos dando el significado de qué quiere decir la epistemología. La epistemología viene de la raíz epistemi, que significa conocimiento, y logía, que es estudio. Partiendo del concepto de epistemología, vamos a realizar la siguiente lectura, que inicia con el siguiente interrogante. ¿Qué antropología es necesaria para la epistemología de la economía? La epistemología es la rama reflexiva de la economía, que trata sobre la hipótesis y sobre los modelos reflexivos. También trata acerca de los métodos utilizados en la economía para llegar a dichas hipótesis con el fin de analizar los fenómenos. De acuerdo a este cuestionamiento o esta premisa, se surgen las siguientes preguntas. ¿De dónde se obtienen los modelos explicativos que utiliza la economía? ¿Parten de la observación empírica de la realidad? ¿O provienen de la historia y el desarrollo de una economía real? ¿O esos modelos se basan en principios no demostrados, que serían por medio de los axiomas? ¿O cuando se formulan modelos a través de la lógica? La mejor respuesta dada a este pensamiento económico probablemente ha sido dada por los neoclásicos, ya que ellos decían que constituía la mainstream económica. La mainstream económica enseña que los principios de la ciencia económica son supuestos axiomáticos, quiere decir que sus procesos no están totalmente comprobables, que no se derivan de ninguna teoría filosófica, pero los aceptan por su practicidad, pero no están basados en una teoría filosófica, ética o antropológica. Milton Friedman, en su artículo La metodología de la economía positiva, nos dice que los neoclásicos indican que esas hipótesis son matematizables, es decir, que existe la posibilidad de usar un código de conducta matemático para formularlos y trasladarlos al análisis de los fenómenos. Los contenidos de esas hipótesis, de estos supuestos, son los siguientes supuestos fundamentales. La racionalidad instrumental. Esta indica que siempre la conducta económica es antropológicamente expresada, consiste en una maximización de la utilidad. El segundo supuesto es el supuesto de interés propio, que quiere decir que siempre obramos de acuerdo a nuestro propio interés individual. Y el tercer supuesto es el individualismo económico. Frente a estas hipótesis que acabamos de decir de los supuestos, surgen ciertos cuestionamientos del modelo neoclásico. El primero es de la escuela histórica. La escuela histórica sostenía que no había posibilidad de generalizar la conducta humana por cuestiones de cultura y sociedad, ya que cada país tiene su cultura propia y con sus antecedentes propios de la cultura. Por eso es tan difícil tener un mismo código y una conducta estandarizada. Sería muy difícil y es real lo que dice la escuela histórica frente a ese cuestionamiento. El segundo cuestionamiento lo da la escuela austriaca, que coincide con los neoclásicos en que las hipótesis explicativas de la economía son supuestos axiomáticos, es decir, que sus procesos totalmente no están comprobados independientemente de la teoría filosófica, pero sí cuestiona la posibilidad de sistematizar la explicación de una conducta humana. Y no podía faltar el cuestionamiento de nuestra escuela keynesiana, que critica duramente a los neoclásicos diciendo que es un modelo demasiado teórico para el tema de la epistemología en la economía. En la lectura también nos muestra dos exponentes claros que son argentinos. El primero es Ricardo Crespo. Ricardo Crespo, doctor en Filosofía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 1995. Licenciado en Economía, Universidad Católica de Argentina, UCA, Argentina, 1979. Licenciado en Filosofía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 1991. Y el segundo es Gabriel Zanotti. Gabriel Zanotti es un académico docente argentino especializado en la relación del liberalismo con el catolicismo y un divulgador del pensamiento de la escuela austriaca. Ricardo Crespo critica el modelo neoclásico y propone una economía como ciencia práctica y moral. Cree que la misma no se apoya puramente en axiomas, sino que tiene un sustento filosófico, es decir, que no se basta de procesos no comprobables, sino también se necesita una teoría y no de forma empírica. Y Gabriel Zanotti cuestiona los neoclásicos igual que Ricardo, pero este sigue con la línea de Santo Tomás de Aquino por la hermenéutica. Gabriel Zanotti critica el modelo neoclásico. No, esperen, mentiras. Vamos a explicar las ponencias de sus dos autores. La primera de Ricardo Crespo, que dice que toda epistemología de una ciencia social esconde un supuesto de antropología. La epistemología es el estudio del alcance y métodos de una ciencia.
Como alcance y método se adoptan como objeto del conocimiento porque son conceptos fundamentales de los de que se trate, es inevitable que se suponga una idea del hombre. Como dice Oscar Markstein, la abstracción puede ser defectuosa si se pasa por alto algún asunto fundamental de la realidad económica. Debido al objeto de la economía, el estudio del uso adecuado de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas. De acuerdo a esta ponencia, las notas de la persona humana que importan en la economía son las siguientes. La primera, un ser humano identificable, singular e histórico. La segunda, un ser humano racionalmente reflexivo. La tercera, un ser humano sociable. La cuarta, un ser humano libre. Y la quinta, un ser humano capaz de actuar desinteresadamente. La ponencia de Gabriel Zanotti nos dice que cuya fuente ponencia se basa fundamentalmente en Santo Tomás de Aquino con la hermenéutica y en reconfigurar el proceso epistemológico de la escuela austriaca. La parte de la concepción del hombre de Santo Tomás de Aquino es como la persona como inteligencia y voluntad. Cuando hablamos de una persona con voluntad entramos al cuestionamiento del libre albedrío. Entonces no existe una cultura clara o algo estandarizado de una conducta de un hombre si tenemos el libre albedrío, porque cada humano trabaja de diferente forma. Entonces ahí no sería tan acertada la ponencia a mi punto de vista. La teoría del conocimiento según de Santo Tomás también es una teoría basada en el conocimiento cotidiano, no es tan acertada, ya que plantea una teoría totalmente dispersa porque la cotidianidad hace un hábito y no sería un comportamiento fijo del hombre, de todos los hombres en general. Bueno, en relación con Ricardo Crespo y Gabriel Zanotti se hace un debate entre las diferentes ponencias que ellos dicen, donde Ricardo Crespo mediante este debate está totalmente agradecido con algunos economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, teniendo una visión muy integrada del hombre donde rodean elementos sociales, la economía como ciencia política y la ciencia moral, y un llamado a la visión positivista de la economía, que aprendamos a través de la mainstream y de los modelos neoclásicos de la epistemología de ese conocimiento. Para ampliar un poquito, la mainstream es un concepto nuevo que lo ponemos como tendencia. La mainstream puede ser aplicada en varios tópicos como arte, filosofía, y en ese momento le estamos tratando la epistemología, que significa que es algo muy acorde y a discutir, que viene de la raíz main, que significa principal, y stream, que es corriente o flujo. Entonces la idea es seguir esa corriente económica basada en lo anteriormente dicho. Finalizamos teniendo claro el concepto de epistemología y la participación que tiene la epistemología en la economía y la importancia que esta conlleva.